Bienvenido a los relatos del gato, un rincón donde la curiosidad te llevará al miedo. Comenzamos. Cuando cae la noche, ocurren cosas extrañas. Las energías oscuras surgen, buscando dónde alimentarse. Se abren portales que liberan todo tipo de seres que buscan encontrarte en tus momentos donde eres más débil, más vulnerable, cuando te sientes triste o solo. Cuando cae la noche, reina el silencio que apaga los latidos de las grandes ciudades, pero enciende las voces internas de todos aquellos que se niegan a escucharse a sí mismos, a escuchar esa voz interna que lo único que les comunica es sufrimiento. Sobre todo, a aquellos que le temen más allá de la oscuridad, a lo paranormal. Con estas palabras les doy la bienvenida a este podcast, donde voy a contarles dos historias que la audiencia me ha hecho llegar. Quédate conmigo porque tenemos una cita con lo paranormal, con los testimonios de aquellos que han sido testigos de todo lo que trae consigo la más densa oscuridad. Antes de ir con los relatos, te comparto en pantalla las redes sociales para que me sigas y el correo electrónico para que me mandes tus vivencias más cercanas con el más allá. Ahora sí, ponte cómodo, apaga la luz y espero que no estés solo o sola, porque en este rincón de los relatos del gato, la curiosidad te llevará al miedo. La historia que voy a contarles les pasó a mis abuelos hace ya muchos años. Ellos fallecieron hace ya más de una década, pero cuando eran jóvenes, ellos vieron dificultades en sus vidas, sobre todo cuando de recién se casaron. Pues ellos al momento de casarse recibieron como regalo un pequeño rancho. Fue un regalo que se les brindó por parte del suegro de mi abuelo. Este rancho tenía lo básico para iniciar una vida productiva. Les fue heredado porque el suegro de mi abuelo ya estaba grande de edad y ya no podía trabajarlo. Fue así que con lo poco que le quedaba de fuerza y claridad mental, les enseñó a mi abuelo todo lo que se tenía que saber de agricultura y de la crianza de animales. Mi abuelo fue aprendiendo poco a poco y se fue adaptando al trabajo duro, pues aún el rancho no daba para traer empleados que ayudaran e hicieran más fácil las labores. Mi abuelo salía a diario antes de las 6 de la mañana y regresaba ya por eso de las 7 de la noche, ya cuando el sol se había ocultado. Él nunca mostró señal de queja en su rostro, pues él encomendaba sus labores y sus actividades, así como su nuevo matrimonio a las manos de Dios, por lo cual siempre mantenía una buena actitud ante el trabajo. La vida era dura, pero la recompensa era la salud y las posesiones materiales. Pasó apenas un año cuando mi abuela quedó embarazada de su primer hijo, lo cual les trajo mucha felicidad, así que en ese tiempo todo fluía de maravilla. Pero, 2 meses antes de que naciera el bebé, falleció el suegro de mi abuelo. La enfermedad de la demencia y la debilidad por la artritis lo llevó a tropezarse dentro del granero y golpearse la cabeza contra una roca grande que se usaba para atorar la puerta. Un golpe en la sien fue lo que fulminó instantáneamente su vida. Este suceso hizo que la tristeza invadiera la casa de mis abuelos. El luto se sentía en cada rincón de aquel lugar. Mi abuelo pareció superarlo un par de semanas después, dado que el trabajo arduo y la responsabilidad de mantener aquel rancho en funcionamiento mantenían su mente ocupada. Quien realmente la estaba pasando mal era mi abuela, pues extrañaba constantemente a su padre, ya que él siempre fue muy bueno con ella. Mi abuelo me contó que mi abuela extrañaba tanto a su padre que incluso llegaba a verlo en sueños. Sueños recurrentes en los cuales mi abuela decía que veía la silueta de su padre, sin saber si aquello era realidad o solo un sueño, pero había algo que le llamaba su atención, pues en esas visiones el viejo fallecido parecía estar tratando de dar un mensaje, cosa que mi abuela nunca pudo descifrar. Se acercaba la fecha del parto y mi abuela parecía cada vez más deprimida. Se le veía triste todo el día, su embarazo la había vuelto aún más sensible. Y con la sensibilidad, no solo me refiero a esa cualidad que las mujeres poseen y que las hace muy emocionales, sino que su sensibilidad la llevaba a ver cosas que ni ella ni mi abuelo comprendían. Las visiones o sueños recurrentes con el abuelo habían desaparecido, lo cual pudiera sonar a que las cosas estaban más tranquilas. Sin embargo, ahora, las visiones, o mejor dicho, alucinaciones, estaban llenas de cosas horribles. Mi abuela argumentaba ver una silueta como de un ave grande dentro de su habitación, con un pico enorme. Parecía como una sombra muy oscura que se percibía apenas por la poca luz que la luna hacía entrar por la ventana.
Mi abuela argumenta que esta sombra en forma de ave se subía a la cama y se posaba frente a ella, y hacía un graznido, un fuerte chillido que al parecer solamente ella escuchaba, pues mi abuelo jamás lograba despertarse. Platica mi abuelo que mi abuela le contaba esto, pero él no le quería creer, pues este justificaba que era solamente su tristeza y el hecho de que a causa de esta, mi abuela se había alejado de Dios y de las oraciones. En aquel rancho donde mis abuelos vivían, había un camino que salía hacia el sur, sobre el cual, a unos 500 metros, se encontraba la entrada a un pequeño pueblo. Esa misma semana mis abuelos fueron allí para visitar la iglesia y poder platicar con el sacerdote, quien les dio una bendición, haciendo la señal de la cruz con su mano y rociando un poco de agua bendita sobre mis abuelos. Mis abuelos le dieron como regalo un pequeño cerdo, que serviría al padre en las fiestas de fin de año como alimento para los invitados. Antes de salir de ese pueblo, mi abuelo acudió a los servicios de una partera y le pagó para que cada día de la semana visitara a la abuela por las tardes, por aquello de que mi abuela fuese a dar a luz y no tuviese quien la ayudara. Las apariciones de aquel animal nocturno se dieron. Parece que la bendición del sacerdote ayudó a ahuyentarla. La última semana antes del nacimiento del bebé, la partera estuvo prácticamente viviendo en casa de los abuelos, dado que mi abuelo estaba saliendo hasta el pueblo todos esos días para acarrear víveres y materiales, y todo esto lo hacía justo después de terminar su jornada de trabajo, así que llegaba más noche que de costumbre. Una noche de jueves, mi abuelo fue a comprar combustible para su camioneta allí en el pueblo. Como la camioneta se había quedado sin gasolina, mi abuelo se fue a conseguirla en un carretón viejo que tenían y que era jalado por un joven burro. Ya de regreso del pueblo, mi abuelo recorría el polvoriento camino hacia su rancho, iluminado por una fuerte luz de luna llena. En su recorrido se encontró con un conocido del pueblo, quien al acercarse a mi abuelo, eufóricamente le dijo que se apresurara, pues cuando éste pasó cerca del rancho, se escuchaba que los perros ladraban y alcanzó a escuchar cómo mi abuela gritaba de dolor. Todo apuntaba a que el bebé ya venía en camino. Mi abuelo agradeció la noticia y trató de ir apresuradamente hacia el rancho. El burro no ayudaba de mucho, por lo cual mi abuelo se armó de paciencia y se dirigió hacia allá lentamente, pero contento de saber que ya era el momento. A unos metros antes de entrar a su rancho, mi abuelo se bajó del carretón. El fuerte viento le impedía ver con claridad, pues el polvo se levantaba y dificultaba que mi abuelo pudiera ver aquello que llamó su atención. Una esfera luminosa que iba volando cerca de su rancho, como alejándose de este. Mi abuelo corrió lo más que pudo para llegar a su casa y asegurarse de que todo estaba bien. Cuando éste llegó, encontró la puerta abierta. La partera estaba llorando con el bebé en sus manos. Lo tenía cobijado y lo abrazaba fuerte, mientras se ocultaba en el rincón de la habitación, como tratando de proteger al bebé, mientras que su esposa, mi abuela, estaba delirante y agonizando en su cama. Mi abuelo se acercó a su esposa y le preguntó a la partera acerca de la salud del bebé y le pidió que le explicara lo que estaba sucediendo. Entre el llanto del bebé y el de la partera, a esta no se le lograba entender lo que decía. Estaba muy asustada, como si hubiera visto al mismo demonio. Después de un rato que se logró calmar un poco, esta señora le explicó a mi abuelo que una sombra con forma de ave muy grande había hecho presencia en la habitación. Había entrado por la ventana y se posó junto a la cama donde yacía ya mi abuela dormida de agotamiento por el esfuerzo del parto. Y dijo también que esa ave hacía unos graznidos muy fuertes y que ésta extendía sus alas, y haciendo una especie de aleteo, se posó ahora sobre una de las esquinas de la habitación, y allí se quedó, observándolas. El bebé ya había nacido, y la partera temía fuera una bruja que venía por el bebé, así que con un crucifijo que había allí, y con un poco de agua bendita que ella siempre solía cargar, le arrojó un poco a esta sombra, y se puso a rezar un Padre Nuestro al revés, lo cual hizo que aquella presencia saliera por la ventana, haciendo un chillido horrible que de haber estado cerca, seguro les hubiera dejado sordos. Mi abuelo cerró las puertas y las ventanas y cargó su escopeta. Arrimó una silla reclinable para él y un petate para la partera. Al bebé lo colocaron en una cuna que ya tenían preparada desde semanas antes para el nacimiento, y así todos descansaron mientras mi abuelo hacía una guardia para cuidar a su familia. Esa noche fue pesada pese a que aquella horripilante ave ya no se intentó meter. Sí se escuchaban sus graznidos como rondando la casa, pero esta solamente pasó un par de veces.
La felicidad aparentemente debería haber llegado a la casa de mis abuelos, pero el estado de salud de mi abuela parecía empeorar con el paso de los días y las semanas. Ella decía que por las noches veía entre sueños cómo aquella presencia entraba al cuarto y se acercaba a la cuna del bebé, y se pasaba a observarlo por largo rato. Mi abuelo no veía nada, por lo cual empezó a creer que la abuela estaba volviéndose loca. La partera se quedó a vivir con ellos como parte de la servidumbre, pues mi abuela ya no era capaz de cuidar sola al bebé. Constantemente se encontraba dispersa, como si algo le hubiera arrebatado su raciocinio. Las cosas empeoraron porque al pasar de unos días, mi abuela aseguraba estar soñando con su padre, el cual le decía que se debían marchar de ese lugar, que todos corrían peligro allí. Cuando se le contó esto a mi padre, él confirmó que mi abuela estaba teniendo problemas mentales, ya la daba por perdida. Pero hubo algo que a las pocas semanas le hizo cambiar de razón. De un día a otro, el bebé dejó de comer. Se le veía pálido y ojeroso, con un aspecto similar al de mi abuela. Esto llamó la atención de todos. En la mañana que descubrieron que esto no iba para bien en esa casa, la partera argumentó que todo era obra de aquella presencia, que quería arrebatar la vida al bebé, y recomendó buscar ayuda con doña Panchita, una mujer de edad avanzada que se dedicaba a cosas de chamanería y ocultismo. Esa misma tarde mi abuelo fue a por doña Panchita y llegaron a la casa. Esta señora hizo unas limpias con un sahumerio y elevó unos rezos en un dialecto extraño. Al terminar, les dijo a mis abuelos que ella acababa de ver que una fuerza muy oscura había maldecido a su familia por haber ocupado ese rancho, que había fuerzas dentro de los ancestros muertos que no querían que ellos vivieran allí y que la única manera de que todo volviera a la normalidad era yéndose de ese rancho. La razón era desconocida, pero les aconsejó irse de ahí. A raíz de esto, mis abuelos vendieron aquel rancho, les dieron solo la mitad de lo que costaba, pero fue dinero suficiente para que lograran comprar una casa en un pueblo a las afueras de la ciudad, donde empezaron de nuevo su vida. Las cosas efectivamente cambiaron. Mi abuelo instaló un pequeño comercio de alimentos en la ciudad y pudieron hacer su vida. Mi abuela mejoró poco a poco y regresó a ser la mujer de siempre. Asimismo, el bebé, que es en sí mi padre, logró igualmente crecer y llevar una vida normal. Ya no se tuvieron situaciones similares con aquella presencia maligna, pero a mí me deja pensando en que la vida es muy frágil y que muchas veces es bueno hacer caso a la intuición y pensar que hay cosas más allá de la comprensión y que son cosas que no son buenas. Son cosas que en cualquier momento pueden arrastrarnos a la oscuridad. La intuición es un don que se desarrolla cuando una persona es constante en la autoobservación. Aquel que mira dentro de sí y comprende su naturaleza, comprenderá de qué está hecho el mundo en su exterior y sobre todo cómo se conectan las cosas dentro de éste. Por ello muchas veces se tiene la creencia acerca de esta cualidad que poseemos las personas. Me gustaría saber qué te ha parecido este relato. Regálame una manita arriba y tu opinión en la caja de comentarios. Mientras tanto, te invito a que te quedes, pues aún hay una historia más aquí en el rincón de los relatos del gato. Mi nombre es Arturo y esta historia la viví junto a un amigo que era mi vecino y compañero de trabajo. Sucedió aquí en la ciudad de León, Guanajuato. En esta ciudad hay infinidad de historias y cosas que suceden por las noches. Esto que nos pasó a nosotros nos hace ser testigos de que existen los fantasmas y que sus almas están por ahí vagando y algunas otras sufriendo de distintas formas. Era un sábado por la noche. Mi amigo Norberto y yo nos dirigíamos en mi auto hacia la fiesta de Navidad de la empresa. Estábamos emocionados porque en el trabajo siempre se lucían con las fiestas que hacían, muy elegantes y con comidas muy selectas. Y de las bebidas ni hablamos, porque nos dieron vinos y tequilas de una muy buena calidad. Así que como se imaginarán, los empleados esa noche bebieron demasiado. Yo me mantuve en un límite donde sabía que aún mantenía la cordura para poder conducir, pues como ya era de costumbre, al final siempre me tocaba llevar a más de uno a sus casas. La fiesta estaba planeada para terminar a las 3 de la mañana, pero recibí una llamada de mi madre diciéndome que mi padre estaba grave. Él tenía una enfermedad que le había atacado desde hacía ya varios años. Los médicos le habían de cierta manera desahuciado,
porque mi padre se negaba a tomar los tratamientos, los cuales quizá no garantizaban al 100% su curación, pero sí le daban muchas esperanzas de seguir viviendo. Sin pensarlo, le comenté a Norberto que me tenía que ir para el hospital porque mi padre se había puesto mal. Le dije que buscara con quién irse o que tomara taxi al terminar la fiesta, pero él se ofreció a acompañarme al hospital, pues también era buen amigo de la familia. Así que nos subimos al auto y nos dirigimos hacia el hospital. Yo me sentía bien, no había bebido mucho en realidad. De igual manera Norberto tampoco había bebido tanto. Yo iba conduciendo el auto y para llegar más rápido al hospital tomé el malecón del Río de los Gómez, que para quienes no son de aquí, esta ruta ayuda a conectar más rápidamente diversos puntos de la ciudad para ayudar a ahorrar tiempo. Esa noche estaba oscuro. A diferencia de cuando íbamos apenas a la fiesta, ahora muchas lámparas estaban apagadas, como si se hubiera ido la luz en algunas colonias cercanas. Norberto y yo íbamos muy callados, pues sabíamos que probablemente mi papá ya no iba a salir bien del hospital, pues su estado había estado muy deteriorado las últimas semanas. Para evitar un poco el silencio y las ideas trágicas, coloqué una memoria USB en el reproductor del auto y dejé correr la música. Cuando regresé la vista al camino, tuve que frenar de golpe porque Norberto me avisó con un grito que tuviera cuidado, que frenara el auto. Entre lo rápido que ocurrió todo aquello y con la poca luz que había, pude ver un bulto de color oscuro que estaba en medio del camino. Parecía una persona, y para no atropellarla tuve que frenar de esa manera tan agresiva. Norberto y yo nos bajamos rápido del auto para ver qué es lo que habíamos visto. Realmente, nunca se sintió el impacto de que hubiéramos golpeado con algo. Ante nuestros ojos, después de revisar toda esa zona, no había nada en el camino. Le pregunté a Norberto que qué era aquello que vimos. Él solo me respondió que era una sombra de una persona que estaba flotando en medio del camino. No sabíamos si aquello era cosa creada por nuestra mente, pero teníamos que llegar al hospital, así que retomamos el camino y llegamos. Norberto se quedó afuera y mi madre y un hermano mío estaban allí en la sala de espera, llorando. Mi madre me abrazó y me dijo que mi padre había fallecido una media hora antes, que tuvieron la oportunidad de pasarse a despedirlo, pues el médico les comentó que ya no había nada que hacer, que lamentablemente el no haber tomado tratamientos llevó a mi papá a la muerte. Me hubiera gustado despedirme de mi padre. Sin embargo, ahora caigo a la cuenta de que quizá aquello que vimos en el camino era mi padre, que ya había partido y me buscó para despedirse. Creo mucho en que esto que vimos en el camino ese día era él. Me quedo con eso y pensando que él ahora está bien en donde quiera que esté. Me alegra saber que estuvo conmigo cerca en sus últimos instantes de vida para darme su último adiós. Cuando cae la noche, surgen aquellas palabras que se han mantenido ocultas durante el día, aquella voz de las tinieblas que se alza para reclamar su espacio, su dimensión. Cuando cae la noche, aquellos que han partido buscan regresar para sus tristezas y sus cuentas con este mundo poder pagar y así poderse marchar a la luz. Con estas palabras despido este podcast. Si te ha gustado, te pido que lo compartas. Ayúdame a llegar a más personas. Te dejo en pantalla las redes sociales y el correo electrónico para que me hagas llegar tus historias, tus experiencias directas con lo paranormal, con el más allá. Para mí ha sido un placer haberlos acompañado. Yo soy Diego, el gato humano. Y desde este rincón de los relatos del gato, te recuerdo tener cuidado porque la curiosidad te llevará al miedo.